Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues nada, estamos a martes, ¿no? Martes ni te cases ni te embarques, cada uno vive en el día que quiere. Y realmente estamos a martes, pero ahora sí, si se han levantado con pie de jueves o de viernes, pues allá vosotros, ¿no? Que la semana se les hará más larga. Bueno, pues como cada día en el programa tenemos que hablar de cosas que ocurren lo más cercanamente posible, ¿no? Pues bien, este próximo 27 de septiembre, aquí al lado, nada, en el centro, pues en el centro de congresos, valga la redundancia, tienen algo de lo que hablar, no, o de lo que escuchar, porque además son unas jornadas informativas en las que se pretende pues hacer entender a la gente, ayudarle a comprender. ¿Y esto quién lo lleva a cabo? Pues exactamente se viene desde los estudios comarcales, el Instituto de Estudios Comarcal. Para ello está pues Vicente Soler aquí conmigo, para hablar de ello y darle a conocer a la gente que estáis ahí detrás, pues qué es lo que se va a realizar y además invitarles a que asistan, imagino. Vicente, bienvenido. Gràcies per convidar-nos. Gràcies per convidar-nos. Pues tenemos que hablar de lo que vais a hacer este próximo 27 de septiembre, es en el Centro de Congresos, aquí cerca de Elche, y son pues unas jornadas muy informativas sobre nuestro propio patrimonio, ¿no? Sí. Una de les preocupacions o dels objectius que té l'Institut d'Estudis Comarcals, és una preocupació, com dic, és el patrimoni. Per a cuidar has de conèixer, i el primer que hem de fer nosaltres és informar-nos d'aquells que han fet estudis o han treballat el patrimoni, precisament. I hem organitzat esta jornada estava previst que a través de la revista La Rella se fera un treball sobre els refugis de la ciutat d'Elx. A meitat de camí, en el 2017, se modificà la llei de patrimoni valencià i consideràrem que el que podíem fer era una jornada més ampla i reflexionar, informar-nos i reflexionar i donar l'oportunitat de preguntar sobre el patrimoni de la guerra civil en el Baix Vinalopó, no només en ells, i no només els refugis, però els refugis tenen un protagonisme evidentment molt important. Ya me lo has resuelto, porque iba a preguntarte, Vicente, si solamente se iba a hablar de los refugios o iba a haber algo más, porque dentro de ese patrimonio de la guerra civil, aquí son muy importantes los refugios, pero habrá mucho más. Sí, evidentment. No només dels refugis, no és un monogràfic, és un monogràfic sobre patrimoni de la guerra civil. Com he dit, l'estímul ve de la modificació de la llei d'abril del 2017 i, de fet, hi ha programades unes intervencions que duren aproximadament uns 30 minuts. Comencem amb Andrés Martínez Medina, professor de la Universitat d'Alacant, que ha estudiat els búnquers i elements de defensa de la guerra civil del litoral. Parlarà del Clot i Galvany, parlarà de Santa Pola, etc. Després entrem en el cas concret a través de la intervenció de José María Gavaldà en els refugis d'Elx. Esta persona contactarem amb ella a través del col·lega Miguel Ors. És possiblement l'últim estudi o un dels estudis més importants que s'ha fet recent, des de 2003, feu un treball de final de carrera de refugis d'ells i ens parlarà, suposo, que de l'estat en el que es troben, perquè és un treball de camp, el que feu. Es muy actual, es decir, vais a hablar de algo que son los patrimonios, que tienen pues una historia muy prolongada aquí en la ciudad, pero desde una visión muy actual, ¿no? Evidentment, clar que sí. De fet, en ells no s'ha fet res per la conservació, excepte les actuacions que s'han fet en els búnquers en el Clot de Galvany, però en els refugis d'ells, per exemple, no s'ha fet. Consideràrem en l'Institut d'Estudis Comarcals que era oportú que alguna ciutat i algun tècnic d'aquesta ciutat que han fet actuacions de rehabilitació ens parlara. Aquesta és la intervenció de Pablo Roser, de l'Ajuntament d'Alacant, que és el que ha treballat molt en rehabilitació. ¿Aquí rehabilitación entonces no se ha realizado? Aquí, així en ells, no. En els refugis. En els búnkers sí que s'ha fet alguna actuació en el Clot de Galvany, l'Ajuntament d'ells. Todo esto el próximo 27, lo que estamos hablando. El 27 per la vesprada, a les 19 hores, començarà. Durant les intervencions no se faran preguntes per part del públic, però se deixa per a una taula redona al final, perquè suposa que tots tenim molts interrogants sobre aquest patrimoni.
Ahir una taula redona que la presidirà l'arquitecte municipal i coneixedor del patrimoni de la ciutat, Julio Sagasta, moderarà aquesta taula. Està convidat també el secretari de Cultura, Albert Girona. Esperem ens confirmar que sí que assistiria. És important no només perquè és secretari de Cultura, que ho és, això és important, sinó perquè també és un especialista en el període de la Guerra Civil i de la Segona República. Per aquesta doble vessant es molt interessant que estiguera present. Con esto clausuráis, ¿no? Con la mesa redonda en la que se abre paso a las preguntas del público asistente también. Exacte. Ahí s'intentarà resoldre i contestar a aquests interrogants que portem arrossegant durant molt de temps que passa amb aquest patrimoni. Y claro, ahora la gente se estará preguntando que quién está invitado a asistir, quién puede asistir y cómo lo pueden hacer, claro. Tot i que ho organitza l'Institut d'Estudis Comarcals i els primers convidats són els seus associats, és un acte obert al públic en general, evidentment. És de divulgació. I està convidat, per tant, tot el món i a participar tot el món que vulgui. Es una manera de conocer, porque igual hay gente que desconoce que tenemos refugios, que tenemos búnker, que parece un poco absurdo, pero es verdad que puede haber gente que lo desconozca y sobre todo vosotros vais a dar el punto de vista de por qué hay que mantenerlos, ¿no? Por qué son nuestros, por qué es nuestro patrimonio, por qué no los podemos perder. Exacte. Altres ciutats, per exemple, com Cartagena, com Alacant, com Alcoi, com València, com Castelló, hi han fet actuacions, i actuacions molt importants. No me n'he anat a Barcelona ni a Madrid, m'he quedat per ací prop. Han fet actuacions i actuacions molt importants i molt interessants i està complint una funció tant per a visita turística com funció pedagògica per a centres d'ensenyament i està donant uns resultats excel·lents. Nosaltres no estem ahí encara. ¿Ese sería el objetivo, convertirlos en lugar turístico o incluso en lugar pedagógico? Jo suposo que aquesta serà una de les conclusions que apareixeran o un dels interrogants que apareixeran en esta jornada. Bueno, también estaréis abiertos a que cualquiera del público pueda ver otra visión, ¿no? Que pueda decir, pues pueden servir para algo más. Sí, suposo que algú potser pot proposar que siga un celler, una bodega, no? Claro. Bueno, a banda les bromes, és un patrimoni de la conservació del qual aquesta ciutat pareix que ha quedat aïllada. De fet, deixa'm que recordi una cosa, el 14 d'agost d'aquest any, Ximo Puig, el president de la nostra Generalitat, estigué en el Fondó, on està l'aeròdrom d'on va partir l'últim avió en l'últim govern de la República. I allí feu unes declaracions en les que pretenia que per al 2019, és a dir, quan s'han complit 80 anys de la finalització de la Guerra Civil, volia declarar la província, la ciutat d'Alacant, que rebera una denominació especial referent a la memòria històrica i nomenar diferents llocs. Estaria bé que ells s'incorporara, recuperant el seu patrimoni, i s'incorporara a aquest recordatori, a aquest estudi. Sí, porque así somos punto de referencia, ¿no? Sí, sí. Que se escuche. Que no passen fent un rogle, ¿no? Y que ens deixen aquí sempre en segona divisió, ¿no? Pues, ¿qué tiene que hacer la gente para asistir? Esto empieza a las 7 de la tarde. A les 7, sí. Y simplemente ir porque es de puertas abiertas. Al centre de congressos, Ciutat d'Elx, dijous 27, a les 19 hores comença. Bueno, que vayan 10 minutitos antes para coger sitio. I estan convidats tots, i estan convidats a participar en la taula redona perquè és una manera de conèixer el pols de la ciutat. Què pensa, què coneix, i què desitja conèixer, i què desitja fer, i què desitja que ocorre en la seva ciutat. Hablar de patrimonio es siempre es bueno para todos, para todas las edades, porque claro, la otra pregunta era ¿quién puede ir en cuanto a edad? Porque igual pensamos que cuando hablamos de patrimonio, uy, esto es para gente más mayor, ¿no? No. Es decir, esto es para todos los públicos. Per a tot aquell que vulgui estar informat. Nosaltres el que hem fet és organitzar un acte en el que posem coneixedors, tècnics, al servei de la ciutat. Amb la col·laboració de totes aquestes institucions, evidentment.
Muy sencillo, fundamental. el jueves 27 en el centro de congresos, un poquito antes de las 7, ¿no? Se quedan con el 27, las 7 y ya saben que allí es donde tienen que asistir. Pues Visenyo, te doy la enhorabuena por llevar a cabo esto y luego la bienvenida y estás invitado al programa en otras ocasiones, por supuesto, como siempre. Gràcies en nom de l'Institut d'Estudis Comarcals i esteu tots convidats. Pues nada, todos invitados quedan. Yo ahora me voy a hacer una pequeña pausa y vuelvo enseguida. En el centro de Elche, frente a la Basílica de Santa María, Centro Quiropráctico Elche. Dolor de espalda, mareos, vértigos, insomnio, nerviosismo, hormigueos, ciática, hernias discales. El doctor Víctor y su equipo les esperan. Equilibre su columna y mejore su calidad de vida en Centro Quiropráctico Elche. Todas las semanas, charlas de salud gratuitas. Llame y pida su cita. Seguimos en día a día y está claro que el verano ha pasado, ¿no? No por el calor. Estamos en septiembre y ya estamos pues en el cole, en el trabajo, totalmente habituados ya o intentamos estarlo. ¿Qué pasa cuando volvemos de vacaciones? Porque durante las vacaciones a nadie le dolía nada. Pero ahora sí, ahora comienzan, ay, me duele el cuello, ay, mi espalda, ahora es cuando vienen los dolores. Pues bien, nosotros vamos a intentar que esos dolores se vayan lo antes posible. ¿Cómo? De la mejor forma que yo conozco, que es con el quiropráctico, ¿no? Pues desde el Centro Quiropráctico Elche tenemos con nosotros pues a Karina, que es la que viene siempre a hablarnos de la quiropráctica. ¿Que quieren saber cosas de quiropráctica? ¿Que se han olvidado algún que otro programa nuestro? Pues se los recordamos, pero antes le damos la bienvenida a Karina. Karina, bienvenida. Hola, muy buena. Bueno, pues yo ya le he dicho a la gente que ahora nos duele todo, ¿sabes? La espalda, el cuello, y que claro, que tenemos que aliviarnos y cargarnos es lo que solemos hacer, ahora tenemos que descargarnos. Exacto. Bueno, le recordamos a la gente dónde está el Centro Quiropráctico Elche. Bueno, pues como bien decías, exactamente, hemos vuelto, ahora ya no nos han empezado todos los dolores, no nos dolía nada en verano. En verano nada de nada, qué bien Estábamos vivíamos. muy a gusto, y de vacaciones todo es bueno. Bueno, somos el Centro Quiropráctico Elche, estamos aquí en la Plaza de Santa María, frente a la Basílica. ¿Y qué es un doctor quiropráctico? ¿Quién es Víctor? Bueno, yo creo que ya no queda nadie por saberlo, lo sabrá todo el mundo. El doctor quiropráctico es el responsable del buen funcionamiento del sistema nervioso y la columna vertebral. O sea, la columna vertebral es la estructura que protege todo el sistema nervioso y la misión de un quiropráctico es detectar todas las interferencias donde no está funcionando bien el sistema nervioso y a través de la columna, o sea, a través de las vértebras las alineamos, liberamos esos nervios y nos aseguramos de que el cuerpo va a funcionar correctamente. Tenemos 3 partes diferenciadas en la columna, que son cervicales, dorsales y lumbares. Por cada una de ellas salen unos nervios que hacen funcionar una parte diferente de nuestro cuerpo. Las cervicales, cabeza, hombros, brazos; las dorsales, todos los órganos superiores y la espalda; y luego las lumbares, órganos inferiores, caderas y piernas. Por lo tanto, el quiropráctico es el que hace que no hayan interferencias en el sistema nervioso. Las interferencias son por lesiones en la columna. Claro. Hablamos de lesiones de diferentes tipos, claro. Claro, de malas posturas, de caídas, de esfuerzos, de un millón de cosas, nuestra columna, nuestras vértebras se van desplazando y lo que hacen es pinzar el nervio. Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros, esto sería la parte de arriba de la columna, ¿vale? Las primeras cervicales, sería una vértebra y por aquí por el centro pasan todos los nervios, hay miles y miles y miles de nervios. Entonces, cuando esta vértebra se desplaza hacia un lado o hacia otro, lo que hace es pinzar algunos de los nervios, no todos obviamente, si no se paralizaría completamente todo el cuerpo, pero en el momento que el cerebro está enviando mensajes al resto del organismo y hay una interferencia, pues obviamente ¿qué sucede? Que hay algún mensaje que no está llegando. Son todos importantes. ¿Qué podríamos sentir cuando hay una interferencia? Pues depende de qué nervio es y a qué altura de la columna lo tenemos.
Cuando hablamos... Por una parte podremos sentir el dolor de esa vértebra, entre comillas, pinzada, ¿no? De esa zona pinzado en concreto, pero puede ser que sea el reflejo. El reflejo me refiero a si tengo pues el nervio a la altura de la cintura, pues igual me duele la pierna, o ¿no? Lo más típico, que es lo que más le suele molestar a la gente en cervicales, dolor de cabeza, migrañas, mareos, nervios, insomnio, hipertensión, es algo muy típico de las cervicales. La alergia también, que aunque ahora ya parece que la época ha pasado un poco, hay gente que tiene alergia siempre y es debido a un mal funcionamiento de los nervios. Problemas en los oídos, que hay mucha gente que está cansada de ir al especialista y no dan con qué tienen, o tienen los acúfenos, los ruiditos estos, o bueno, están perdiendo audición y no saben, no tienen ninguna lesión aparente. Entonces, cuando uno tiene una lesión, obviamente es de esa lesión y poco puede hacer un quiropráctico. Pero cuando no encontramos el motivo, muchas veces es simplemente que hay una interferencia. Víctor se dedica a los acúfenos, Víctor se dedica a los mareos, Víctor se dedica al dolor de cabeza, no. Víctor es el mecánico de la columna vertebral. Ese es el nombre, el mecánico de la columna vertebral. ¿Y cómo realiza su trabajo? Claro, ¿cómo hace que esa columna vuelva a su sitio? Sí, nosotros mediante simples ajustes manuales, sin dolor, por supuesto, que eso es muy importante, a la gente le preocupa muchísimo. Aquí estamos viendo a Víctor y algún ajuste seguro. Bueno, aquí le va a pasar el escáner, que es la termografía, que es una de las pruebas que hacemos ahí en clínica para comprobar a través de la temperatura. Nosotros somos capaces de detectar con esa máquina si hay alguna lesión ahí en esa zona, ¿no? Si hay alguna interferencia. Eso sería el test básico, ¿no? Sí. Lo primero que se realiza cuando uno llega a la clínica. En este caso es una chica que está en tratamiento y que se le hacen revisiones periódicas para ver cómo avanza. Pero cuando nosotros hacemos un examen, hacemos una valoración, hacemos una termografía, que es como el escáner este que estábamos viendo, pero de toda la columna. Vemos fuerza de las manos, capacidad pulmonar, hacemos una serie de pruebas y con eso somos capaces de ver cómo está. Ahora está haciendo un ajuste cervical, ¿vale? Que la gente lo que más miedo tiene es, ¿me va a doler? Eso es lo más importante. Yo la veo bastante relajada, ¿sabes? Sí, es que no duele. De hecho, hay nenes que se nos quedan durmiendo, hay bebés, se ajustan a bebés de pocos días. Entonces, realmente no duele. Lo que pasa es que a veces suena el ruido de los huesos y nos sorprende, pero no porque nos duela en ningún momento. Hay gente que tiene mucho miedo a que le toquen el cuello, de hecho tienen que tener miedo. ¿Por qué? Porque cuando es una persona que no está preparada te puede hacer muchísimo daño. Bueno, hay que decir que para poder hacer este ajuste de cuello hay que tener una especialidad que muy poca gente la tiene. Exacto, el doctor en quiropráctica tiene una carrera universitaria que son 7 años de universidad, o sea, no es ninguna tontería, o sea, es mucho más que otras carreras. Son las mismas materias prácticamente que medicina, solo que nosotros vamos enfocados a todo el tema quiropráctico, pero luego Víctor, además, no se había cansado de estudiar el pobre y aún siguió 3 añitos más, tiene la especialidad en cervicales superiores. Hay muy poquitos quiroprácticos en toda España con esa especialidad y en la Comunidad Valenciana está solamente Víctor. Tenemos la suerte de que lo tenemos aquí en Elche. Es una especialidad que es muy delicada, pero lo bueno es que de una forma muy sencilla nos puede ayudar y además a un nivel importante. Entonces, ¿podemos estar muy tranquilos con Víctor? Por supuesto, porque además él nunca va a hacer un ajuste sin unas pruebas previas. Nunca, si no está seguro, va a hacer nada. De hecho, hacemos un examen nosotros en clínica muy completo, pero él suele pedir, cuando hay un problema cervical importante, suele pedir una radiografía, que eso es externa a la clínica, que lo trae el cliente y el paciente, y cuando en esa radiografía tienen los pacientes la boca abierta, entonces es la única manera de ver las primeras cervicales. Veíamos esta parte de aquí, por delante. Se abre la boca, ¿vale? Abrir la boca, entonces es la única manera de ver esta parte de aquí arriba. ¿Por qué pedimos esa prueba en muchas ocasiones? ¿Porque nos gusta acumular pruebas? Pues no, porque todo es poco a veces para hacer una manipulación con total seguridad. Entonces el paciente lo que tiene que entender es que si Víctor pide una prueba, que en este caso la de cervicales superiores la pide en la gran mayoría de casos, es siempre por la propia seguridad del paciente y porque Víctor nunca haría un ajuste que pudiera tener el más mínimo riesgo, jamás. Por eso digo que hay que saber muy bien a quién acudimos, porque hay gente que da masajes y para terminar te desbloquean, llaman desbloqueo el cuello. No saben si yo tengo una hernia, no saben si tengo desgaste, no saben cualquier problema que yo pueda tener. Entonces yo aconsejo que cualquier masaje a nivel muscular está muy bien,
pero que no me toquen columna y que no me toquen, o sea, las cervicales. Cada cosa es su especialista. Claro, o sea, igual que yo no voy al dentista a que me mire, que me haga una ecografía, sí, voy al ginecólogo, ¿no? Entonces, hay un poquito de desinformación en ese sentido. Entonces, tenemos que acudir con algo tan importante, tenemos que ir siempre al mejor y al que controla estos temas. Entonces, además, estamos dándole mucha importancia al tema de cervicales, además, es una de las cosas que yo creo que mayormente nos duele a todo el mundo, Karina, pero sí que es verdad que si a nivel de cervicales hay un pinzamiento, hay una presión en las vértebras, claro, lo que se bloquea desde arriba puede ser que afecte a muchas partes del columna, cuerpo, ¿no? Exacto. Cuando el problema central, o sea, cuando tenemos el bloqueo en la primera y segunda, que son atlas y axis, en el momento que hay un bloqueo aquí en las piernas cervicales, nos afecta cervical, dorsal y lumbar. Hay gente que viene con muchos problemas, el tema de cadera y demás, sí se va a ajustar, pero no entienden por qué nos vamos a esta zona a trabajar. Si no desbloqueamos aquí, poco podemos trabajar aquí abajo. Entonces el doctor va a saber siempre dónde tiene que trabajar, con qué prioridad, sobre todo. Vamos a intentar ayudarles con el tema del dolor lo antes posible porque es lo que realmente le preocupa a la gente, pero siempre va a haber un orden de trabajo. Cuando ya tengo libre esta zona, entonces ya puedo trabajar con las demás. Realmente yo puedo estar teniendo problemas lumbares, problemas de órganos, problemas de dolores de todo tipo y simplemente tener un problema aquí arriba en las cervicales. Una vez que libero aquí, todo vuelve a funcionar, es una cadena, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que va automática, que es maravillosa, pero no la cuidamos, como hablábamos otras veces, el mantenimiento que tiene un coche, nosotros vamos todos los años, le hacemos un mantenimiento a nuestro coche, lo llevamos cada X meses al mecánico, le cambiamos el aceite y es un trozo de chapa que nos va a durar un tiempo. Exacto. Nuestro organismo, cuanto más lo cuidemos, más lo revisemos y más nos garanticemos que va a durarnos tiempo, es la única manera de saber que vamos a estar sanos. La gente viene a la clínica por el dolor, pero realmente el concepto que tenemos que cambiar aquí, sobre todo en España, es prevención. Prevención y estar sanos. Tenemos que querer estar sanos, no que no nos duela. Eso, que no nos duela nunca. Que no nos duela nunca, pero estar sanos, que es lo importante, saber que mi cuerpo funciona correctamente. Y para estar sanos lo que hay que hacer es llamar por teléfono y pedir una cita previa, ¿no? Una primera cita. Por supuesto. Aunque nunca hayan ido, lo bueno, ¿no? Que vayan por primera vez, claro. Se hacen un estudio, oye, ojalá Víctor les diga qué suele pasar. Que están perfectos, que ha pasado, sí. Y si no, pues que tienen que seguir un tratamiento, porque el quiropráctico es un tratamiento que tienen que seguir. Sí, nosotros, la gente nos viene, sobre todo, nos vienen por el tema de dolor de cabeza, mareos, vértigos, es lo que más vienen siempre normalmente, es por la parte superior. En el momento que ya dejan de tener vértigos, deja de dolerles la cabeza, ya me he curado. Claro, porque desde la primera sesión ya se nota la mejoría. Hay casos que por desgracia no, pero la gran mayoría empiezas a notar una mejoría rápida. Entonces, aunque les siga doliendo, como ya les duele menos, pues ya parece que tienen menos prisa en volver. Si el doctor te dice que tienes que ir 3 veces por semana inicialmente en un tratamiento, 2 veces, una, la que sea, y luego te lo va espaciando. Hay un motivo también, porque hablábamos también de otras veces de que las vértebras tienen efecto memoria, entonces el doctor las coloca y vuelven otra vez a salirse. Entonces hay que colocarlas un determinado número de veces para que esa vértebra se mantenga en el sitio que estuvo siempre, desde pequeña, ¿no? Entonces, él con el estudio que hace es capaz de controlar las veces que va a tener que ajustar las vértebras para que ya esa persona esté bien. ¿Cómo lo sabemos? Con un examen. Siempre hacemos un examen, todas las pruebas necesarias, un examen de unos 40 minutos aproximadamente, y luego el cliente va otro día, el paciente va otro día y le damos todos los resultados. Ahí le vamos a informar, antes de iniciar un tratamiento, le vamos a decir cuántos ajustes necesita, porque no son masajes, son ajustes de pocos minutos, recolocamos las vértebras lo necesario y ya está. ¿Cuántos ajustes? ¿Cada cuánto tiempo? Y además le damos un presupuesto, ¿qué le va a costar? Y luego el paciente tranquilamente decide si lo quiere hacer o no, pero que un poquito de paciencia para la gente que viene que le duele el cuello desde hace 2 años, que bueno, que vaya las veces que Víctor aconseje, y sobre todo quiero pedir tranquilidad de que están en las mejores manos que pueden estar. Yo me atrevo a decir eso, que es el mejor quiropráctico que tenemos en España, aunque oficialmente sería entre los 5 primeros de España, pero vamos, yo estoy segura que es el mejor quiropráctico que hay en toda España. Y está aquí cerquita, entonces bueno, hay que pedir cita, el teléfono el 966613226,
Allí nos dirán cuándo podemos ir, tenemos que tener claro que sean unos 40 minutos. Si el doctor necesita alguna prueba, hay que llevarla, o el segundo día cuando nos la pida, llevarla, porque eso va a ayudar a entender qué tratamiento vamos a necesitar, y es importantísimo. Y luego ya confiar, y solamente las veces que nos diga. Pues nada, yo creo que lo has explicado muy bien, Karina. Una cosa solo, y es que es sin dolor. Ah, bueno, hay que repetirlo, sin dolor, que es algo que nos preguntan mucho, que si va a doler. No duele nada. Sin pastillas, sin masajes, sin dolor, muy importante. Pues nada, con eso yo lo que voy a hacer es irme a publicidad, me despido de ti, nos vemos pronto aquí, ¿no? Claro que sí. Pues nada, me voy, me marcho a publicidad y vuelvo enseguida. En el centro de Elche, frente a la Basílica de Santa María, Centro Quiropráctico Elche. Dolor de espalda, mareos, vértigos, insomnio, nerviosismo, hormigueos, ciática, hernias discales. El doctor Víctor y su equipo les esperan. Equilibre su columna y mejore su calidad de vida en Centro Quiropráctico Elche. Todas las semanas, charlas de salud gratuitas. Llame y pida su cita. Y salvados por la campana porque tocamos la parte final del programa. Pero ya saben que ha entrado el otoño, que viene el frío. Bueno, aunque no sé qué deciros porque frío no hace, pero bueno, nos tendremos que preparar para este cambio de tiempo, ¿no? Por las fechas nos dicen que ya nos va quedando menos para tener que hablar de tener que calentar las casas y esas cosas, ¿no? Pero exactamente para hablar de energías renovables tampoco hace falta que sea invierno, ¿no? Pues bien, nos vamos a ir hasta Pasanqui y es que vamos a estar con uno de los técnicos de fotovoltaica, oye el nombrecito, para hablarnos de esa energía renovable, sobre todo de placas solares, ¿no? De aprovechar la energía del sol, que aquí en España la tenemos muy bien y además en el Chemas, con este calor que nos está haciendo, pues quieren aprovechar la energía del sol. No se pierdan el siguiente reportaje. Y yo con esto me despido y les veo mañana aquí en Teleelche en Día a Día. Pasanqui Sociedad Limitada, establecida en 1968, muy próxima a celebrar su 50 aniversario, nos presenta en primicia la nueva gama de productos de aprovechamiento solar. Esta empresa ilicitana, ubicada en calle Benifayó número 6, frente al puente Barrachina, y situada con sus 3 naves en la misma ladera del río Vinalopó, cuya división de energías renovables vamos a conocer hoy, se dedica a la venta de calderas de biomasa de pellet y hueso de aceituna, así como del suministro y entrega a domicilio de estos combustibles. Estufas de pellet, leña y gas. Sistemas de energía solar térmicos. Sistemas de energía solar fotovoltaicos. Equipos de aire acondicionado tanto domésticos como industriales. Bombas de calor para agua caliente sanitaria. Bombas de calor de aerotermia con las que podemos climatizar a través de aire acondicionado y climatizar con radiadores o suelo radiante. Venta e instalación de climatización de piscinas. Comercialización de productos químicos y limpieza para piscinas. Venta e instalación de suelo radiante y radiadores. Venta de termos eléctricos de alta eficiencia. Calderas y calentadores de gas por condensación. Calderas de gasóleo por condensación. Tramitación de subvenciones por parte del IBACE y provenientes de fondos europeos. Estamos en Pasanqui Solar. Yo pertenezco a la división de fotovoltaica. Nos dedicamos al tema de instalaciones de energías renovables en general. Mi nombre es Eduard González, soy un poco el asesor técnico y que me dedico a los dimensionados para preparar los presupuestos de ese tipo de instalaciones, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, como podéis ver, hay una serie de productos aquí a mi derecha. Esto es lo que se conoce como una placa fotovoltaica. Es un dispositivo muy sencillo que actúa de forma pasiva, no tiene piezas móviles, por lo tanto tiene mucha durabilidad. Las más antiguas que hay en España tienen más de 40 años y siguen funcionando. Y es algo muy sencillo que lo que hace es, con la energía de los fotones del sol, generar una corriente continua.
esa corriente continua es electricidad, pero normalmente nosotros no utilizamos la corriente de esa forma. Entonces tenemos otra serie de elementos que nos permiten poder utilizar esa corriente continua en nuestros electrodomésticos, en nuestra iluminación, en sistemas de alarma, en todo tipo de productos. Podemos ver algunos elementos allí. El pequeñito azul que hay en medio de las baterías es un regulador. El regulador lo que hace es regular la carga y la descarga de las baterías. Se asegura de que todo lo que recogemos con el sol se aproveche al máximo posible para dejarlas almacenadas ahí y utilizarlas cuando hace falta. Durante el día tenemos sol, nosotros queremos la luz por la noche. Entonces, claro, no tenemos el sol para aprovechar en el momento. Las baterías nos permiten diferir ese uso, ¿no? Una vez tenemos las baterías cargadas, todavía tenemos corriente continua, nosotros utilizamos corriente alterna, entonces necesitamos ese otro aparato que hay detrás, azul, que se llama inversor o conversor, que lo que hace es transformar la corriente continua en corriente alterna, darle la onda sinusoidal pura que utilizan nuestros electrodomésticos, la tele, el ordenador, todo lo que tenemos en casa, y así del sol, partimos de los rayos de sol, tenemos electricidad para nuestro uso. Os he comentado el funcionamiento de una instalación fotovoltaica aislada, que es la que utilizamos cuando en una vivienda, una granja, un sistema de bombeo, no nos llega la corriente eléctrica de la red, de la que distribuyen las comercializadoras. Con lo cual, este tipo de sistemas están precisamente diseñados para ese tipo de usuarios. Alguien que tiene una casa muy retirada donde no le llega la electricidad, alguien que tiene un cabezal de bombeo en un sitio en medio del campo, etcétera. Este tipo de sistemas son muy buenos cuando no tenemos unos consumos de energía muy grandes, es decir, si tenemos aires acondicionados, vitrocerámicas, secadoras, lavadoras, se pueden utilizar estos sistemas, pero estos sistemas suben mucho de precio porque las baterías son muy caras, ¿no? Esto es ideal para sitios donde hay consumos pequeños, determinados consumos, o bien para alguien que tenga muy claro que quiere hacer un negocio. Estoy pensando en una bodega que existe en La Rioja con 100 kilovatios de estos aparatos y un presupuesto millonario. Es decir, la tecnología existe, pero es más útil para instalaciones pequeñas. Por otro lado, tenemos las instalaciones de autoconsumo. El autoconsumo es cuando tenemos energía de la red eléctrica, tenemos nuestro contador, pero nos ponemos una instalación de placas solares que a través de un inversor de red, a diferencia del inversor de aislada, es un inversor que solo es capaz de funcionar cuando tenemos esa red eléctrica, nos permite inyectar dentro de nuestra instalación interior, sea en la vivienda, en el comercio, en una fábrica, todo lo que es capaz de generar la luz del sol en energía eléctrica. Eso genera un ahorro. Ese ahorro tiene una amortización, con lo cual esto se utiliza sea para vivienda unifamiliar, sea para depuradoras de piscina, para empresas del calzado, de alimentación, empresas con congelación, empresas con mucho consumo y con consumo en horario solar, que es donde vamos a poder reducir más ese gasto eléctrico. A ver, existe el mito, más que mito se ha hecho mucha publicidad negativa de impuestos al sol, de multas de millones de euros por ponerte sistemas de autoconsumo en tu casa. Bueno, nada más lejos de la realidad. Hay centenares de sistemas de autoconsumo funcionando en toda España, totalmente legales y sin ningún problema. El famoso impuesto al sol se intentó poner, incluso se legisló, existe en Real Decreto, en borradores de Real Decreto, pero no se ha llegado ni a poner en marcha, y Europa ya lleva unos cuantos tirones de oreja a España por el hecho de querer ponerlo. Es decir, no se paga nada a Iberdrola, no existe impuesto al sol, son instalaciones totalmente legales y son instalaciones rentables. Con 1 kilovatio, 2 kilovatios de potencia, y ahora están utilizando 5 o 6 kilovatios, cuando le cambian el contador, salta el limitador y se quedan sin electricidad.
Bueno, y encima te piden 15.000, 20.000, 40.000 euros por ponerte 4 postes o un centro de transformación. Bueno, eso es un problema real que se está dando, de hecho, en toda España. Hay una forma de solucionarlo cuando realmente se quiere hacer un control de los consumos que se tienen, y es poder hacer una instalación aislada. En muchos casos va a salir más económico que lo que te están pidiendo por darte el aumento de potencia, con la diferencia de que no vas a volver a pagar nunca más por la electricidad porque ya tienes la inversión hecha. No hablamos de inversiones mínimas o inversiones pequeñas, pero es algo posible. También es posible con el sistema de autoconsumo, aislada y autoconsumo, poder suplementar potencia en sitios donde falte. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta que si te encuentras defenestrado por tu compañía eléctrica porque te cobran un dineral por hacer un cambio de la red eléctrica o incluso no te lo dan, como ha sido algún caso, pues bueno, la fotovoltaica pues...